Bueno, en este video vamos a empezar con una introducción a la legislación ambiental, introducción al derecho ambiental. Vamos a desarrollar el siguiente contenido. Vamos a empezar por unos conceptos básicos, tanto ambientales como jurídicos, una historia del derecho ambiental colombiano, breve, resaltando las principales normas en este sentido, y hablaremos finalmente de lo que es la jerarquía normativa. Dentro de los conceptos básicos a nivel ambiental y a nivel jurídico hay muchos. El primero que vamos a definir acá es qué es el derecho ambiental, también conocido como legislación ambiental, normativa ambiental o de protección a la naturaleza. Este es todo ese conjunto de normas que conforman un sistema o un subsistema que lo que busca es regular o que haya armonía entre esas relaciones entre las actividades humanas y el medio ambiente o la naturaleza. Todas esas leyes entonces conforman lo que se llama derecho ambiental o legislación ambiental. Algunas son netamente ambientales y otras están relacionadas o son transversales. Un término muy importante de entender es la contaminación. Podemos encontrar muchas definiciones, pero hay algunas, como esta que encontramos acá, que es una que está descrita precisamente en la normatividad ambiental y es importante a veces tener en cuenta principalmente estas definiciones, ya que son las que la ley regula. Entonces, la contaminación es toda esa alteración que se causa en el ambiente, tanto por sustancias como por formas de energía, ya sean de carácter humano o también naturales, de tal forma que en las concentraciones en las que se vierten causan algún efecto negativo sobre la salud y el bienestar de las personas y también sobre lo que es la fauna y la flora, disminuyendo la calidad del ambiente y de los recursos naturales del país o de una región. El desarrollo sostenible es otro término que vamos a encontrar mucho en la legislación ambiental, especialmente en la de las últimas 3 décadas, y este se da como aquel desarrollo que conduce a un crecimiento económico que eleva la calidad de vida de los seres humanos, pero que lo hace sin agotar los recursos naturales renovables ni deteriorar el medio ambiente, de tal forma que tanto las generaciones actuales como las futuras podamos disfrutar de unas condiciones apropiadas para satisfacer nuestras necesidades. Por último, un término también importante es el de biodiversidad, que es toda aquella diversidad que existe genética de especies vivas, tanto animales como vegetales, y también de su relación con el paisaje y con las culturas. Definimos estos cuatro términos y en especial los tres últimos porque los encontramos de manera explícita en los objetivos del derecho ambiental. Hay muchos objetivos, pero hay tres principales en la normatividad colombiana. El primero de ellos es la conservación de la biodiversidad. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y por tanto su legislación se concentra mucho en conservar esa biodiversidad. Tenemos luego la promoción del desarrollo sostenible, que es un imperativo a nivel mundial. Todos los países deben buscar este tipo de desarrollo en su territorio. Y por último, el control de la contaminación, que es, digamos, aquellos subproductos o residuos que se generan en muchas de nuestras actividades. Entonces hay que buscar una manera de tenerlo bajo control. Luego de los objetivos de la legislación ambiental encontramos los principios. Hay cuatro principios principales que están definidos y estipulados en la ley colombiana, que son el principio de prevención, el de precaución, el de contaminador pagador y el de corrección en la fuente. El principio de prevención lo podemos resumir casi que en ese dicho popular que dice que prevenir es mejor que curar. Esto se da porque en, en términos ambientales, cuando se causa un daño al medio ambiente, este daño generalmente es irreversible o tiene un costo muy alto para ser reparado. Entonces, si ya sabemos que una actividad va a generar un daño, es mejor prevenirlo a tener que repararlo. El principio de cautela o principio de precaución es muy importante ya que se asemeja mucho al de prevención, pero con la particularidad de que en este principio se aplica cuando no hay una certeza científica de los efectos que puede causar una actividad o una acción sobre el medio ambiente. Para poner un ejemplo de estos dos principios, digamos que hay una fábrica que procesa algún tipo de producto y genera unos residuos, unas aguas residuales. Entonces, como ya sabemos que esas aguas residuales tienen una contaminación,
eh, no se puede vertir directamente al medio ambiente. Entonces, la empresa o la entidad genera un sistema de tratamiento para esa agua. Es decir, ya sabe que va a generar un daño, pero con un sistema de tratamiento lo previene. Digamos que a esa empresa le ofrecen utilizar un nuevo producto, pero en sus estudios ella ve que ese producto puede tener unos contaminantes que tal vez la planta no va a poder tratar. Entonces, aplicando el principio de precaución, la empresa decide no utilizar ese producto hasta no tener la certeza científica de qué daño puede causar este nuevo producto en el medio ambiente, o si su sistema de tratamiento lo puede o no controlar. Ese es como un ejemplo para definir cuándo se aplica cada uno de estos principios y de qué manera actúa cada uno. Este principio de precaución ha sido muy importante para frenar algunas actividades de alto impacto ambiental como el fracking. Las comunidades y muchas entidades se apoyan en él, eh, objetando que no hay el rigor o la investigación suficiente para saber qué puede pasar cuando se fractura la piedra para extraer hidrocarburos, que es lo que hace el fracking. El principio de contaminador pagador no es una forma de legalizar la contaminación, es más bien la forma que existe para que aquella persona, empresa o entidad que genere un daño sobre el medio ambiente deba repararlo. Es decir, si alguien causa un efecto negativo sobre el medio ambiente y esto hace que disminuya su calidad o que otras poblaciones o personas se vean afectadas, quien lo causó debe asumir los costos y no el Estado como lo hace en muchas ocasiones. El principio de corrección en la fuente habla que cuando hay un problema medioambiental, ya sea por un accidente o por cualquier otra acción, se deba corregir lo más pronto posible y lo más cerca de donde ocurre. Un ejemplo de este podría ser, digamos, que se rompe un oleoducto o un tubo de conducción de hidrocarburos cerca de una quebrada. Entonces la autoridad ambiental o la empresa a cargo debe corregirlo lo más pronto posible, en el menor tiempo, y también lo más cerca posible de donde se ocurrió el derrame para que este no llegue a afectar eh, zonas muy extensas. Bueno, vamos ahora a hablar un poco brevemente de la historia del derecho ambiental colombiano. El derecho ambiental colombiano, al igual que en el resto del mundo, tiene un punto importante casi que de partida en 1972. No es que anterior a ello no se hayan presentado leyes de importancia ambiental, sino que es a partir de este donde se empieza a desarrollar de manera más activa. En Colombia antes de 1972, algunas leyes protegían especialmente los recursos forestales, la biodiversidad, el agua en el país. Pero en 1972 se da una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Aquí se analiza un informe que se llama Límites del crecimiento humano. A partir de este informe y de las presiones sociales que existieron en los años anteriores a la conferencia, se establece o los países se dan cuenta que vivimos en un país, en un planeta, perdón, con recursos limitados. Por eso el informe se llamó Límites del crecimiento humano. Entonces, a partir de allí, en esa conferencia se dictan unos principios y unas medidas que son más bien unas recomendaciones para que los países empiecen a buscar la forma de proteger y conservar los recursos naturales. A partir de eso, entonces, en 1973, en Colombia, se faculta al presidente para que expida una normatividad de carácter ambiental. Esto se hace mediante la ley 23 de 1973. Ya con esa ley, entonces, en 1974 se expide el decreto ley 2811, que es el que se conoce como el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Se puede decir que es la base de la legislación ambiental en Colombia y que hoy en día se encuentra vigente en gran medida. Incluso muchos de sus contenidos también fueron agregados a la Constitución del 91. Luego, en 1979, se expide otra ley, la Ley 9, que es el Código Sanitario Nacional. Si bien es una ley de salud principalmente y que fue expedida por el Ministerio, en base al Ministerio de Salud, tiene una parte muy importante en su objeto que es todo lo referente a la regulación, legalización y control de residuos, es decir, en otros términos o otra forma de decirlo, todo lo referente a la contaminación del ambiente.
En 1987 se produce a nivel internacional el informe Nuestro Futuro Común. Este informe lo que plantea es una posibilidad de obtener un crecimiento económico que sea sostenible. Es aquí en este informe donde se define por primera vez de manera oficial el término de desarrollo sostenible. Luego, en 1991, se expide la Constitución Política Nacional. Esta constitución se considera como una constitución ecológica, ya que hay más de 25 artículos que hacen una referencia explícita a asuntos ambientales y también declara como un derecho fundamental disfrutar de un ambiente sano y obliga al Estado a garantizar estas condiciones. En 1992 se da la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro o Cumbre de Río. Aquí se analizan los avances que han habido en los últimos 20 años luego de la Conferencia de Estocolmo y también se analiza el informe Nuestro Futuro Común que vimos se publicó en 1987. Entonces aquí también se dictan unos principios similares a los de 1972, pero estos ya son más obligatorios, mientras que en 1972 fueron principalmente recomendaciones. En este ya se hacen precisiones sobre algunos temas y se motiva a que haya cooperación entre todos los países para lograr el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. De esta declaración de Río se desprende entonces que en 1993 se, se expide en Colombia la Ley 99 del 93. Esta ley lo que hace es, entre muchas otras cosas, crear el Ministerio del Medio Ambiente y reordenar el sector público que se encarga de todo lo referente al medio ambiente. Entonces ya existe una cabeza que va a estar a cargo de todo lo ambiental en el país. Se dictan otras disposiciones, también se crean muchas de las corporaciones autónomas regionales que se encargan pues de velar por la protección del medio ambiente a nivel regional. En 1997 se expide la Ley 388, que si bien no es una ley netamente ambiental, tiene unos componentes muy importantes en este tema. Y es que al ordenar el territorio determina el uso del suelo que se debe hacer en diferentes zonas de un territorio y qué actividades se pueden desarrollar en ellas. Aquí se determinan cuáles son zonas de riesgo, cuáles son zonas de protección, zonas de interés ambiental, zonas de desarrollo urbano, entre otras. Entonces es una ley muy importante en ese sentido. En el 2015 se crea el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. La legislación ambiental colombiana es muy amplia y en este recorrido no hemos mencionado prácticamente ninguno de los decretos porque en el 2015 todos estos decretos fueron recopilados en el decreto 1076. Ahí encontramos toda la normatividad que es netamente ambiental, sin que esto signifique que no existan otras normas ambientales. Existen otros decretos porque en 2015 se crearon los decretos reglamentarios de todos los sectores y en otros sectores también vamos a encontrar normatividad ambiental. Por ejemplo, la normatividad de educación ambiental la encontraremos en el Decreto Único de Educación. Mucha de la explotación de recursos naturales la vamos a encontrar en el Decreto 1 del sector de minas. También hay en el decreto de transporte, en el decreto del sector rural o agropecuario, entre otros. Ese mismo año, en 2015, se da una nueva conferencia de Naciones Unidas, esta vez en referencia al cambio climático. Allí se da el Acuerdo de París, que es un acuerdo en el cual se busca combatir este problema ambiental, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y buscando mantener el aumento promedio de la temperatura mundial por debajo de 2 grados hasta el año 2100. De aquí se desprenden unas diferentes obligaciones para cada país y pues en los últimos años no se ha desarrollado del todo este acuerdo ya que algunos países que en un principio se acogieron al acuerdo se han retirado, entonces aún hay mucho trabajo por hacer en cuanto a este acuerdo. Ahora hablemos un poco de la jerarquía normativa. Es importante entender la jerarquía ya que nos enfrentamos en el quehacer profesional a mucha norma en diferentes niveles. Entonces, el nivel eh, o la forma en que se organizan esta normativa se puede dar a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal en Colombia. A nivel nacional tenemos
Primero, un bloque de constitucionalidad, donde está la constitución política y los tratados internacionales a los cuales se haya acogido el país. Este bloque constitucional no lo dicta ninguno de los poderes públicos del Estado, sino la constitución se hace a través de una asamblea constitucional, es decir, a través del pueblo, y los tratados internacionales pues se hace en convenio con otros países, muchas veces en conjunto con organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA y demás. Luego tenemos las leyes que las dicta el Congreso de la República en pleno. Existen diferentes tipos de leyes, dependiendo pues lo que cada una de ellas trate. Luego tenemos todo lo que son los decretos presidenciales. Aquí encontramos no solamente los decretos presidenciales, sino todas aquellas resoluciones, actos administrativos y demás que dictan también los ministerios y entidades del nivel nacional. Luego tenemos el bloque departamental donde están las ordenanzas que las dictan las asambleas y los decretos de los gobernadores, así como las disposiciones que dé los secretarios de despacho de cada una de las secretarías de las gobernaciones. Luego tenemos un bloque municipal donde están los acuerdos que dictan los consejos municipales o distritales, los decretos de los alcaldes y las diferentes resoluciones o actos administrativos que dicte el alcalde o los funcionarios con facultades para ello, como los secretarios de despacho. Esta organización en esta forma piramidal se llama pirámide de Kelsen. Finalmente vamos a hablar de unos datos que es bueno tener en cuenta cuando hablamos de legislación y en este caso legislación ambiental. Primero que todo que la constitución política es la norma de normas, es decir, en el país no hay una norma que pueda estar por encima de la constitución política. Cuando las leyes se expiden, se hace a través de un trámite en el Congreso de la República y debe ser sancionada por el presidente. Sin que se haya dado alguna de estas dos condiciones, una ley, aunque haya sido aprobada por el Congreso, pero no haya sido firmada por el presidente, no puede entrar en vigencia. Siempre va a haber prevalencia de la ley posterior, es decir, si existen dos o más leyes que entren en conflicto o que se contradigan entre ellas, siempre va a prevalecer la ley más reciente, sin importar eh, el contenido o lo que cada una de ellas quiera decir. Entonces siempre va a prevalecer la ley más reciente. Cuando una ley o una norma es revisada por la Corte Constitucional y encuentra que ésta no se ajusta a la Constitución o que no se tramitó de manera correcta, la puede declarar inexequible. Estos dos términos, exequible e inexequible, los vamos a encontrar mucho cuando estemos revisando normatividad, ya que algunas veces la Corte Constitucional declara inexequible toda una ley o una parte de ella o una parte de un artículo. Incluso muchas veces vamos a encontrar que se declara exequible o inexequible una frase o hasta una palabra, ya que es lo que ella hace, revisar las leyes que ya están vigentes y declararla exequible o inexequible luego de revisarla. Tal vez hayan escuchado algo de esto recientemente, dado que se ha presentado la declaratoria de inexequibilidad de varios de los decretos que se han dictado en el marco de la pandemia del coronavirus, porque no se han tramitado de manera correcta o porque no están ajustados a la Constitución. Y algo muy importante en términos ambientales es lo que se conoce como el rigor subsidiario. El rigor subsidiario lo que nos indica es que las normas de menor jerarquía no pueden ser más flexibles que las de mayor jerarquía. Por ejemplo, si existe un decreto del nivel nacional del Ministerio del Medio Ambiente en el cual se estipule un límite para la contaminación atmosférica, no puede un decreto departamental o uno municipal crear un límite diferente, menos flexible. Sí puede crear uno más estricto. Entonces es importante tener en cuenta eso, que siempre las normas de menor jerarquía deben ser más estrictas que las de mayor jerarquía. Con esto finalizamos esta primera unidad de legislación ambiental. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber a través de, ya sea de aquí del video o de los medios de comunicación que tenemos. Muchas gracias.